Hola, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta nueva edición de Anatomía de Q, en la cual vamos a continuar con la revisión de la anatomía de cuello. ¿Sí? En esta ocasión vamos a revisar un poco de topografía, ¿verdad? Vamos a ver la anatomía de cuello con enfoque en los triángulos. Muy bien. Para iniciar tenemos una vista frontal, ¿verdad? De nuestro esqueleto axial. Y aparece en la región anterior de cuello, ¿sí? Este músculo que es el esternocleidomastoideo, que desde su inserción distal en, en el esternón, incluso en la clavícula, asciende hasta la apófisis mastoides del temporal. Este músculo va a ser un parteaguas importante, puesto que nos va a dividir la región cervical en un compartimento anterior entre sus bordes anteriores y un compartimento lateral posterior. Aquí tenemos este músculo que es el músculo trapecio, ¿sí? Que entre el músculo trapecio en su borde anterior y el borde posterior del esternocleidomastoideo queda limitada la región cervical posterior. Entre los músculos esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media tenemos lo que queda comprendido como región cervical anterior. Y entre los bordes del trapecio, la clavícula y el esternocleidomastoideo tenemos la región cervical lateral, que a su vez se van a subdividir en diferentes estructuras que vamos a estudiar un poquito más adelante. Aquí tenemos una vista lateral. Encontramos la inserción del esternocleidomastoideo en el tercio interno clavicular, en el esternón y hacia arriba en el hueso temporal. Por delante del esternocleidomastoideo, en el borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior mandibular y la línea media queda comprendida la región cervical anterior. ¿Sí? Aquí vemos como el músculo trapecio, ¿sí? Que toma inserción en la escápula, en el tercio posterior de la clavícula, se inserta en las líneas occipitales acá arriba en el cráneo, ¿sí? Y nos delimita la región cervical lateral con trapecio, esternocleidomastoideo y homoyoideo. Y finalmente, entre la clavícula, el homoyoideo y el vientre lateral del esternocleidomastoideo queda limitada la fosa supraclavicular mayor, que también se conoce como triángulo homoyoideo. Tenemos una vista anterior. Aquí tenemos nuestro esternocleidomastoideo, ¿sí? Tomamos la línea media como referencia y entre la línea media, el esternocleidomastoideo en su borde anterior y el borde inferior de la mandíbula queda comprendida la región cervical anterior. Vemos cómo queda comprendida la región cervical anterior del lado derecho y la del lado izquierdo divididas por la línea media. Aquí sabemos que es una división virtual, puesto que no hay una estructura que delimite físicamente. Después vemos las inserciones de este par de músculos, ¿sí? Un músculo infrayoideo, que es el homoyoideo, que desde la escotadura homoyoidea, ¿sí? en la escápula, se dirige hasta el hueso yoides en su cara anterior. Y aquí tenemos el músculo digástrico, que es uno de los músculos suprayoideos, ¿sí? Y estos van a ser límites importantes para los siguientes triángulos. En primer lugar, hablando del triángulo muscular, el cual queda delimitado por la línea media, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde anterior del músculo homoyoideo. El contenido del triángulo muscular es básicamente las vísceras y los músculos infrayoideos. Vamos a ver la imagen frontal. Vemos el homoyoideo como desde la escotadura coracoidea sube y se inserta en el hueso yoides. Después tenemos la línea media, ¿verdad? Y aquí podemos ver el triángulo muscular, que básicamente es esta estructura delimitada por el borde anterior del homoyoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media. En la siguiente imagen vemos las vísceras infrayoideas, cartílago tiroides, cartílago cricoides, tráquea. Aquí por detrás de estos dos músculos vemos la glándula tiroides y este par de músculos correspondientes a los infrayoideos, que son el esternotiroideo por detrás y el esternocleidoyoideo por delante. Aquí vemos nuevamente los límites: esternocleidomastoideo, homoyoideo y línea media, de tal manera que queda comprendido el triángulo muscular.
Después abordamos el triángulo carotidio, que tiene como límites el borde posterior del vientre posterior del digástrico, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el borde superior del homoyoideo. De tal manera que en esta región, en el triángulo carotidio, vamos a encontrar las estructuras siguientes, que son la arteria carótida común, el seno carotidio, el glomus carotidio, ¿sí? Vamos a encontrar la vena yugular interna, el nervio vago y los nodos cervicales profundos. Aquí vemos cómo en esta imagen, referente a las estructuras vasculares, asciende la arteria carótida común y a nivel del cartílago tiroides va a sufrir su bifurcación en carótida interna, carótida externa. Recordamos que en esta bifurcación encontramos el seno carotidio, en donde encontramos los receptores de volumen, ¿verdad? Los varoreceptores. Muy bien. Vemos aquí las estructuras, el músculo digástrico que ya estábamos comentando, y entre el esternocleidomastoideo, el homoyoideo y el borde posterior del vientre posterior del digástrico queda comprendido el triángulo carotidio. Abordando después el triángulo submandibular, que es esta estructura que encontramos aquí, comprendida entre el borde inferior de la mandíbula, el borde anterior del vientre posterior del digástrico y el borde posterior del vientre anterior del digástrico. Básicamente son los límites, los dos vientres digástricos y la mandíbula, ¿verdad? Y en este triángulo vamos a encontrar la glándula submandibular, el nervio hipogloso y miloioideo, así como la arteria y la vena facial. Aquí viendo una vista de frente tenemos los dos vientres del músculo digástrico, vientre posterior, vientre anterior. En el piso de la boca tenemos el músculo miloioideo, ¿verdad? Y encontramos entre los dos vientres del digástrico y el borde inferior mandibular el triángulo submandibular, ¿de acuerdo? Región importante a la hora de explorar los relieves, los niveles ganglionares de la región cervical. Y entre los dos bordes internos de las dos vientres anteriores digástricos encontramos el triángulo submentoniano, ¿sí? Como límite, el triángulo submentoniano tiene por debajo el hueso yoides y por los lados tiene los vientres anteriores del digástrico. Abordando ahora la región cervical lateral, encontramos el triángulo occipital, ¿sí? Que va a estar limitado atrás por el trapecio, abajo por el homoyoideo y adelante por el músculo esternocleidomastoideo. Esto es importante a la hora de hablar de los relieves, de los niveles ganglionares de la región cervical, ¿sí? Encontramos ahí diversos ganglios cervicales laterales, pero también vamos a encontrar estructuras como la vena yugular externa, la arteria cervical transversa, ¿sí? Aquí vamos a encontrar ramos del plexo cervical y del plexo braquial, que son relaciones bastante importantes, y los ya mencionados nodos cervicales. Volviendo a nuestras estructuras, tenemos aquí el límite del triángulo homoclavicular, que también es conocido como fosa supraclavicular mayor, el músculo homoyoideo por arriba, por debajo tenemos el borde superior de la clavícula y por dentro tenemos el borde del vientre lateral del esternocleidomastoideo, que van a ser nuestros límites. Este triángulo es bastante importante puesto que a través de él o en su contenido vamos a encontrar estructuras vasculares muy importantes como la arteria subclavia, la vena subclavia e incluso encontramos los nodos supraclaviculares, importantes en la exploración de pacientes con alta sospecha de cáncer gástrico metastásico o de alguna otra región de tracto digestivo. Aquí vemos esta imagen, ¿sí? Encontramos el músculo trapecio limitando la región cervical lateral por detrás, tenemos el músculo esternocleidomastoideo por delante, ahí cruza el músculo homoyoideo y determinando el triángulo homoclavicular, ¿sí? O fosa supraclavicular mayor, que es homoyoideo, esternocleidomastoideo y clavícula, tenemos en su contenido los vasos
subclavios, arteria subclavia por detrás y vena subclavia por delante. Bien, las referencias de esta clase fueron tomadas del libro Quirós de Anatomía Humana, y para el apoyo en la región topográfica de cuello tomamos la Anatomía Clínica de Pro, 2 libros excelentes para la consulta anatómica. Y pues bueno, no me queda más que agradecer por su visita. Espero que este contenido sea de utilidad y encuentren en él un apoyo para comprender un poquito más este tema, que es importante a la hora de hablar de materias como anatomía, propedéutica e incluso cirugía, ¿verdad? Entonces, estuvo con ustedes Rodrigo, les agradezco mucho y les mando un fuerte saludo. Gracias.